Muy buenas, chicos. Vamos a empezar hoy con el estudio del título segundo de la Constitución que hace referencia a la corona. Recordad que nos hablaban de que el Estado español es una monarquía parlamentaria. Pues después del título primero, con todo lo que son los derechos, entra en la corona. Antes de entrar con las Cortes y demás, nos regula en ese título segundo la corona. ¿Veis? Muy prontito no se empieza a regular esa parte de la corona. Siempre os explico en clase. Aquí al final lo que dijo el rey es, vale, venga, os voy a llevar a una democracia. Es lo que tenemos que agradecerle al rey, porque realmente recordad que Franco le cedió todos sus derechos al rey y el rey podía haber seguido con una dictadura. Pero bueno, creo que es más fácil ser un monarca en una monarquía parlamentaria, tienes menos marrones, llamémoslo así, que ser un dictador. Entonces el rey ahí tenía claro que quería entrar dentro de una democracia, pero dentro de una democracia, ojito, en el que se asegurase mucho que él iba a tener ahí su puesto garantizado. Entonces es como que probablemente la conversación fuera así: venga, haced la constitución que queráis, haced lo que queráis, pero yo solo os pido una cosa, mi puesto me lo garantizáis. Y estos artículos del título segundo se centran mucho en garantizar ese puesto, y además no en garantizar la monarquía, porque ya sabéis que ahí podía haber más polémica sobre a quién le pertenecía la monarquía en ese momento, la corona en ese momento, si al padre del rey Juan Carlos, don Juan, o al rey Juan Carlos, o incluso a más herederos posibles herederos que se metieron por medio. Lo que hizo Juan Carlos fue garantizarse mucho que la corona le iba a pertenecer a él. De hecho, es el único nombre propio que viene en la Constitución. Fijaros, lo tengo aquí, artículo 57, la corona de España es hereditaria a los sucesores de su majestad don Juan Carlos I. No es hereditaria en la dinastía borbónica, porque entonces hubiese tenido que ir a la corona a la figura de don Juan, sino en don Juan Carlos I. Aquí, como hoy estamos en una clase grabada, ya sabéis que los que veis conmigo este título de la corona puedo interpretar un poco más o hablar un poco más sobre esto, pero recordad que aquí es que don Juan Carlos se lo estuvo currando, por decirlo así, durante muchos años debajo de las faldas de Franco para tener esta sucesión. Entonces, bueno, pues al final esto es verdad que le costó lo suyo y se ganó esa sucesión. Bueno, vamos a lo que nos importa, que es cómo se recoge aquí en la Constitución la institución de la corona. El rey es el jefe del Estado. Esto del jefe, siempre os digo, es un jefe que en realidad no tiene ninguna función. Pero bueno, si trabajáis en empresas muy grandes y demás, pues ahí estáis acostumbrados a que el jefe al final es el que no hace nada. Pues eso es el rey. El rey dentro del Estado es aquel que no hace nada. Es solo un símbolo. ¿Veis aquí? Símbolo de la unidad y permanencia. Cuando os digo esto de que en realidad es simbólico, pues os llevo a lo que os decía antes. ¿Qué quiero ser yo? ¿Un rey autoritario que tiene que estar mandando y dando instrucciones cada 2x3? ¿O un rey al que lo único que tenga que hacer es firmar lo que ya me traigan? Pues es mucho más fácil ser lo anterior, que no tienes además ninguna responsabilidad, y ahora lo vamos a ver, que tener esas responsabilidades. Símbolo de la unidad del Estado, el Estado entendido como España, y de la permanencia. Es un moderador, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Algunas veces el rey, tanto el rey Juan Carlos como el rey Felipe, han tenido que hacer algún tirón de orejas a los políticos y no llevarles por un sitio o por otro, sino instarles, moderar, instarles a que se pongan de acuerdo y a que lleguen a una solución. Y es el más alto representante del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente en las relaciones de su comunidad histórica. Comunidad histórica son esos países iberoamericanos y aquellos que también han sido en algún momento países o territorios de la corona española. Por ejemplo, hay Filipinas o algunos territorios que han pertenecido en algún momento a la corona española. Curiosamente, estos días, bueno, supongo que habéis visto las noticias, habéis visto que uno de los países que ha sido más contrario, que se lo ha puesto un poco más difícil a España en la Unión Europea, pidiendo esa ayuda para la crisis del COVID-19, ha sido precisamente Holanda. Bueno, pues hace unos días oía que en el himno de Holanda, que Holanda en algún momento también perteneció a la corona de España, a esa corona española históricamente, pues en el himno de Holanda aparece una referencia a que siempre van a tener respeto al rey de España y demás, pero bueno, en estos días difíciles parece que el himno no lo han tenido muy en cuenta.
Volvemos a la Constitución y ya os digo, especialmente con las naciones de su comunidad histórica y ejerce las funciones que le atribuye expresamente la Constitución y las leyes. En este caso, es cierto, solo pueden mandar o establecer una función al rey, la Constitución y las leyes, ¿vale? Los reglamentos no pueden mandar al rey que haga algo. También hacer, ya os digo, de una manera simbólica. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar otros títulos que le correspondan a la corona. Incluso el rey tiene facultad para crear los títulos que le dé la gana. La persona del rey es inviolable. Esto es uno de los puntos más polémicos de la Constitución. El rey es totalmente inviolable y el rey no tiene responsabilidad. Solo el rey actual, ¿de acuerdo? No estamos hablando aquí de la reina, que en este caso es una consorte del rey, sino el rey, la figura del rey, ¿vale? Es totalmente inviolable y no tiene ninguna responsabilidad. Por lo tanto, no hay ningún juez competente que pueda juzgar al rey dentro de España. Tiene una inviolabilidad y una inmunidad total y absoluta. Es el único órgano que dentro de España tiene una inmunidad total y absoluta. Para que entendáis esto, tenemos ahora un rey emérito. Bueno, pues el rey emérito, cuando se convirtió en emérito, empezaron a aparecer un montón de demandas de paternidad. Todo se ha escondido un poco y demás, pero en el momento en el que deja de ser rey, ya sí que puedes ir a un juez para que le investigue por algo. Pero mientras el rey es rey, no se le puede investigar por nada. Tenéis el ejemplo también estos días. ¿Qué es lo que ha pasado? El rey emérito ahora no tiene esa inmunidad absoluta que le estaba rodeando y pues son varios los juzgados, en este caso son juzgados internacionales, que están destapando cosas y demás. Cuando un rey es rey, en España es totalmente inmune y ningún juez es competente para poder investigarle por nada, porque no tiene ninguna responsabilidad. De hecho, veremos en el título sexto, en el que habla del Poder Judicial, como os dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey, porque el rey es la persona que debe ser la más justa de España. Entonces se administra, los jueces y magistrados administran la justicia en nombre del rey, que es la persona más justa de España. Todo eso ya os digo sobre el papel y ya veis que aquí queda recogido en la Constitución. Como no tiene responsabilidad, él lo único que hace es hacer lo que le dicen los demás, lo que le dice la Constitución y las leyes. Por lo tanto, todos sus actos están refrendados. ¿Qué es esta figura del refrendo? Esta figura del refrendo es la persona que carga con la responsabilidad de aquellas cosas que hace el rey. Los actos del rey están refrendados, ahora veréis algunas excepciones, un par de ellas, elige a los miembros de la Casa Real, los elige libremente, y también distribuye de manera libre su presupuesto, pero el resto de actos del rey están refrendados. La persona que le refrenda es aquella persona que carga con las culpas de lo que firme el rey, ¿vale? Cualquier cosa, daros cuenta, todas las leyes las firma el rey, pero al final quien ejerce esa responsabilidad por las leyes que se han firmado es el presidente o los ministros que puedan refrendar. Volveremos ahora sobre el refrendo, ¿vale? Artículo 57. ¿Veis esto? El rey se garantizó mucho que la corona le cayese a él, a don Juan Carlos, ¿vale? La corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a la posterior. Y en la misma línea al grado más próximo al más remoto. En el mismo grado el varón a la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. Bueno, aquí veis que este artículo 57.1, lo de la igualdad, no lo está respetando mucho. Pero bueno, recordad también cuando decía que el rey se protegió mucho y protegió mucho su figura en la Constitución, que dijo, haced lo que queráis, pero a mí me protegéis y me garantizáis el trabajo de por vida. Bueno, pues una de las formas de protegerlo es que el título segundo tiene una reforma estricta. Entonces, para reformar el título segundo se tendría que hacer un referéndum, se tendría que volver a elegir unos nuevos diputados y demás, y la verdad es que es bastante complicado poder reformar ese título segundo. Así que de momento se ha dejado así. Además, sabéis que la institución de la monarquía es mejor, cuanto menos tocarla, mejor. Bueno, os explico este orden de sucesión. Mirad, primero, línea anterior a la posterior. Bueno, sabéis que en clase os lo explico de una manera, os dibujo una línea del tiempo con una meta y os hablo de que la línea anterior a la posterior pues es el que primero llega a esa meta.
Bueno, tenéis dos versiones, creo que hoy que no tenemos pizarra, lo más fácil es la segunda versión. La línea anterior a la posterior, en esa segunda versión, significa, imaginaros que el rey se casa 2 veces, ¿vale? Se casa primero con María y después se casa con Rosa. Bueno, pues la línea anterior son esos hijos habidos de su primer matrimonio, ¿vale? Y la línea posterior son los hijos habidos de su segundo matrimonio con Rosa, ¿vale? Ya os digo, son 2 versiones, línea anterior, línea posterior. Si os ha servido esa, genial. Si no, pues línea anterior es nadie que haya nacido antes que el rey puede heredar la corona. Todos los que vayan a heredar tienen que haber nacido después, pero que os sirve igual porque los hijos tienen que haber nacido después que el padre. Pero ya os digo, para la línea anterior a la posterior, entendedla así, ¿vale? Línea anterior a la posterior, entended que si hay 2 matrimonios, ¿vale? En el caso de que el rey contraiga 2 matrimonios, 3 o 4, siempre se preferirá a los hijos nacidos del primer matrimonio, ¿vale? Eso va a ser más fácil para entenderlo, sobre todo hoy que no podemos dibujar esa línea. Bueno, una vez que tenemos a esos hijos del primer matrimonio, nos quedamos con el grado más próximo al más remoto. Pues estos son los grados de consanguinidad. Primero el primer grado y luego segundo grado, tercer grado y demás. ¿Qué es primer grado? Los hijos. Entonces se prefiere antes a los hijos que a los nietos o a los sobrinos, ¿vale? Primero se prefiere al hijo que a los nietos o sobrinos. Si tenemos varios hijos, aquí es donde viene la controversia. Preferimos el varón a la mujer. Independientemente de la edad, primero el varón antes que la mujer, que es lo que teníamos en el anterior caso. Aunque el rey Felipe tenía 2 hermanas mayores que él fue el heredero a la corona. Esto también se aseguró mucho el rey Juan Carlos de que fuera así, ¿eh? O sea que el rey Juan Carlos tenía la potestad completa y absoluta para establecer que esta igualdad entre el hombre y la mujer se quitase de la Constitución, pero cuando se hizo la Constitución él dio el visto bueno a esto. Ya, además estaban ya los 3 infantes, el príncipe de Asturias y las infantas ya habían nacido, entonces si él hubiese querido lo hubiese podido quitar, pero se dejó así. Y ahora imaginaos que tenemos 2 chicos, que en vez de un chico y 2 chicas hubiesen sido los 3 varones. Bueno, pues ahora sí, en el caso del mismo sexo se prefiere la persona de más edad al de mayor. Con 2 hijos varones se prefiere al mayor. Bueno, pues entenderlo así. Primero cogemos línea anterior a la posterior, quitamos al resto de personas, luego el grado más próximo al más remoto, dejamos a los hijos, luego el varón antes que la mujer y luego la persona de más edad en el caso de que coincida el sexo, ¿vale? Bueno, ya tenemos ahí cómo se designa el sucesor. El sucesor tiene un título que es el título de príncipe heredero. El príncipe heredero desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origina el llamamiento, bueno, pues el hecho que origina el llamamiento, por ejemplo, en el caso del príncipe Felipe, fue que su padre se convirtiese en rey. El hecho que originó el llamamiento de la actual princesa de Asturias, pues es igual que su padre se convirtiese en rey, porque la princesa de Asturias no es princesa de Asturias desde que nace. Daros cuenta que en España, príncipes, solo hay uno. También era para evitar esas guerras que habíamos tenido anteriormente, cuando hay varios príncipes, pues entre ellos pueden pelear un poco más por a ver quién hereda la corona. Entonces en España se decidió que solo iba a haber un príncipe, ¿vale? O una princesa, como es este caso, y que el resto iban a ser infantes, ¿vale? Dice, tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España. No sé si os suena esto, pero es príncipe también de Girona, de Gerona. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, es decir, si nos quedamos sin nadie para suceder a la corona, ya pasó, ya pasó en España, creo que era Amadeo de Saboya que le tuvimos que traer porque no teníamos a nadie que quisiera heredar la corona española. En ese caso, las Cortes Generales proveerán la sucesión en la corona de la forma que más convenga a los intereses de España. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición, y mirad esto, del rey y de las Cortes. Si te casas con alguien y no tienes la autorización del rey y de las Cortes, de los dos, quedarán excluidos en la sucesión de la corona por sí o sus descendientes. Bueno, perdón, os está hablando de que es que te lo prohíban los dos, que te lo prohíba el rey, que te lo prohíban las Cortes. Eso quiere decir que perderías el derecho a suceder al rey en la corona, ¿vale? Casi ocurre también,
No sé si recordáis, el príncipe estuvo a punto de casarse o mantuvo una relación con una modelo, Eva Sanum, y en ese momento creo que era Aznar el que estaba un poco en primera línea de política y dijo que no contase con su visto bueno, y parece que al rey tampoco le hacía mucha gracia. Entonces, si tienes la prohibición del rey y de las cortes, de los dos, perderás ese derecho a heredar la corona. Punto 5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión se resuelven por ley orgánica. Todo lo que tenga que ver a la sucesión del rey se le hace por ley orgánica. Fijaros, cuando abdicó el rey Juan Carlos, no teníamos hecha esa ley orgánica. Se hizo en un tiempo récord, en 4 o 5 días teníamos esa ley perfectamente hecha, esa ley de abdicación, ¿vale? Seguimos avanzando, ese es el esquemita que hemos visto. Bueno, artículo 58, la reina consorte o el consorte de la reina. Bueno, reina consorte es, por ejemplo, lo que tenemos ahora. Tenemos al rey Felipe y la reina es una reina consorte. Ahora, cuando Sofía se convierta en reina, la persona que se case con ella, el hombre que se case con ella, será consorte de la reina, no será rey consorte. También es un tema un poco de eso de la igualdad y demás. Bueno, pues aquí lo que se creía, ocurre también en Inglaterra, si os dais cuenta, en Inglaterra está la reina y su marido no es el rey, es el duque de Edimburgo. Esto es un poco para que el rey, el hombre, no intente quitarle poder a la persona que debería heredar la corona. Entonces, si tenemos rey, la persona, el cónyuge, será reina consorte. Si tenemos reina, la persona que se case con la reina será el consorte de la reina. Y en este caso no tiene ninguna función constitucional, excepto la regencia, que ahora mismo lo veremos. Artículo 59. Cuando el rey fuera menor de edad, el padre o la madre, y en su defecto el pariente mayor edad más próximo a suceder la corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de minoría de edad del rey. Bueno, el regente es el que asume las funciones del rey cuando no tenemos rey por cualquier motivo. Primer motivo, 59.1, porque el rey es menor de edad. Entonces, imaginaros que ahora mismo el rey Felipe falleciese, entonces Leonor, que es menor de edad, se convertiría en reina. Pues necesitaría un regente, que en este caso os lo deja bien claro. Cuando el rey fuera menor de edad, el padre o la madre del rey, Leticia, se convertiría en la regenta, ¿vale? Hasta que Leonor alcanzase la mayoría de edad. La regenta es aquella persona que asume las funciones del rey. En ese caso, porque el rey es menor de edad, asume las funciones temporalmente porque el rey es menor de edad hasta que sea mayor de edad. O fijaros, si el rey se inhabilita para el ejercicio de esa autoridad y la imposibilidad fuera reconocida por las Cortes, aquí os dice que cuando el rey se inhabilita lo tiene que reconocer las Cortes. Entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero. Si tenemos príncipe, el príncipe heredero si es mayor de edad. Si no es mayor de edad, se producirá de la manera prevista en el apartado anterior, es decir, el padre o la madre del rey, hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad, ¿vale? Bueno, fijaros aquí una cosa. ¿Por qué se puede inhabilitar a un rey? Pues suele ser por razones de enfermedad. No recuerdo el país, pero tuvisteis un rey de alguno de los países nórdicos que padeció un cáncer, entonces durante el tiempo en el que estuvo durante ese tratamiento, el rey se inhabilitó y durante ese tratamiento su hijo, en ese caso sí que había príncipe heredero y era mayor de edad, su hijo ejerció esas funciones. Aquí, cuando el rey Juan Carlos tuvo el problema de Borguana, el incidente en Borguana, también se habló de esto, de inhabilitarle y que durante ese tiempo el príncipe Felipe ejerciera esa regencia. Bueno, los acontecimientos sabéis que ahí se precipitaron un poco y al final ni regente ni nada, abdicación y a pasar página. Punto 3. Si no hubiera ninguna persona a quien corresponda a la regencia, esta será nombrada por las Cortes Generales y la regencia siempre es 1, 3 o 5 personas, una regencia impar. Para ser regente tienes que ser español, no hace falta que sea español de nacimiento y mayor de edad. La regencia será ejercida por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. Bueno, esta es la figura del regente. Ahora haremos un esquemita sobre el regente. Artículo 60. El tutor. El tutor es el profesor del rey, el que enseña al rey cómo tiene que ser un rey. Entonces, el tutor, dice, es esa persona
que enseña a un rey cómo ejercer sus funciones. Será tutor del rey menor la persona que en su testamento hubiera nombrado el rey difunto. Este es el tutor testamentario. Bueno, pues el tutor testamentario tiene que ser mayor de edad y mirad, curioso, español de nacimiento. Para ser regente no se necesita ser español de nacimiento. En cambio, para ser tutor testamentario, sí. ¿Vale? Tutor testamentario, porque luego, punto y coma. Si no hubiese un tutor nombrado en el testamento, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. Y en este caso nos está diciendo que tenga que ser español de nacimiento. Un matiz. Si el padre o la madre del rey menor de edad vuelve a contraer matrimonio, ya no podrá ser tutor, ¿vale? En cambio, si el padre o la madre del rey menor de edad vuelve a contraer matrimonio, sí podrá ser regente, ¿vale? Cuidado con las dos figuras. En su defecto lo nombrarán las Cortes Generales. Bueno, y aquí para ser tutor no hace falta ser 1, 3 o 5. Aquí deja libre esa designación de tutor. No podrán acumularse los cargos de regente y de tutor, sino en el padre, madre o ascendientes directos del rey. Ascendientes directos, por ejemplo, los abuelos. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. Bueno, aquí tenéis la sucesión, cuando no hay rey porque ha fallecido o ha abdicado, se busca un nuevo rey. La regencia, hay rey, pero es menor de edad o está ausente o incapacitado temporalmente. Entonces se elige a una persona que haga las funciones del rey mientras éste no puede. Y la tutoría es una cosa al margen. La tutoría es cuando el rey es menor de edad, necesitamos un regente, pero también un tutor que enseñe al rey esas funciones del rey. Es el profesor del rey. Bueno, pues ya veis aquí. Regente asume temporalmente las funciones del rey, se exige ser español y mayor de edad. Si el rey es menor de edad, será el padre o madre o pariente de mayor edad. Si el rey es mayor de edad, será el príncipe, el regente. El tutor. Mirad, cuando el rey es menor de edad, necesitamos también un tutor. Primero, quien haya nombrado el rey difunto en su testamento, ya os digo, tutor testamentario, con esos requisitos, si no el padre o la madre, mientras permanezcan viudos y si no, las Cortes proveerán. Cuidado con el regente y el tutor y con el orden de sucesión. Artículo 61. El rey, al ser proclamado ante las Cortes, el rey es proclamado ante las Cortes las dos juntas, ¿vale? El Congreso y el Senado. Prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones. Guardar, que guardar es respetar, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos. El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes prestarán el mismo juramento, pero además a ellos se les añade otra cosa más. Juran también guardar fidelidad al rey. Funciones del rey. Artículo 62. De esto ya hemos hablado. Sanciona y promulga las leyes. Recordad, sancionar es la forma que tiene de firmar un rey, promulgar es darle valor de ley a esa ley. Convoca y disuelve las Cortes y convoca las elecciones. Siempre os digo que es curiosísimo, el rey es la única institución a la que no elige nadie, pero cada vez que nos llaman a los ciudadanos para hacer unas elecciones, quien convoca esas elecciones es el rey. Siempre, chicos, quien convoca las elecciones es el rey. Lo que difiere en algunos casos es quién le refrenda en esas convocatorias, ¿vale? En el 99% de los casos le va a refrendar el presidente del gobierno, pero hay una excepción. En la convocatoria de elecciones le refrendará el presidente del Congreso cuando una vez celebradas las elecciones hayan pasado 2 meses y no hayamos encontrado presidente del gobierno. Volveremos a ello. Nos pregunta sobre a quién queremos elegir para que nos gobierne y también cada vez que hay un referéndum lo convoca el rey. Todos los referéndums son convocados por el rey. El rey propone el candidato al presidente del gobierno y lo nombra. En este caso, esta propuesta y nombramiento, quien le está refrendando es el presidente del Congreso, así como cesa al presidente del gobierno. Nombra y separa a los miembros del gobierno y en este caso quien lo refrenda es el presidente del gobierno. Expide decretos acordados en el Consejo de Ministros. No sé si habéis visto que hay veces que los reglamentos son real decreto. Bueno, si lleva ese real delante es porque están firmados por el rey. Y solo llevan ese real delante decretos del Consejo de Ministros, ¿vale? Conferir empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones. Hablábamos antes pues, de todos esos títulos nobiliarios que puede conceder. Recordad, por ejemplo, Vicente del Bosque, por ejemplo,
a Suárez, el ducado de Suárez. G. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros. Ahora, para que el rey presida una sesión del Consejo de Ministros, él tiene que estimarlo oportuno, tiene que darle la gana y además se lo tiene que pedir el presidente del gobierno. También ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Ojo, esto es algo simbólico, mando supremo de las Fuerzas Armadas, porque luego recordad que tenemos un ministro, en este caso una ministra de Defensa. El I, muy importante el I, muy preguntable, ejerce el derecho de gracia. El derecho de gracia son los indultos. Los indultos en realidad los concede el gobierno, pero los firma el rey. Por lo que os decía antes, porque se entiende que la justicia emana del pueblo, pero se ejerce en nombre del rey. Bueno, pues el único que va a poder contradecir a los jueces va a ser precisamente el rey. Entonces, estos son los indultos. El rey puede conceder indultos o firma esos indultos, pero nunca pueden ser indultos generales, tienen que ser indultos particulares, uno por uno, ¿vale? No se pueden autorizar indultos generales. Y ejerce también el alto patronazgo de las Reales Academias, es el patrón de esas Reales Academias. Ya os digo, todo lo que lleve delante el real es porque en algún momento el rey ha estado o está detrás de ello. Artículo 63. ¿Recordáis que decíamos que el rey asumía la más alta representación del Estado? Bueno, pues él acredita, acreditar es como que nombra, que verifica a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Él es el que firma y dice, oye, tú puedes ser embajador de España y puedes representar a España. Y al contrario, un embajador por ejemplo, de Alemania en España, pues un embajador tiene que ir ante el rey y presentarse. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. 63.2. Este lo suelen preguntar también bastante, pero tiene que ver con el título tercero, con los tratados internacionales. Al rey le corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados. Bueno, pues en realidad una constancia de este consentimiento, manifestación del consentimiento, pues nada, es dar el visto bueno y ya está, pero él ni firma los tratados ni nada, solo manifiesta el consentimiento. Ya os digo que lo suelen preguntar bastante. ¿Quién manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, que es un mero trámite? Esto lo hace el rey. Y este también es importante, al rey le corresponde, previa autorización de las Cortes, Congreso y Senado, el rey declara la guerra y el rey firma la paz, pero siempre con la autorización de las Cortes. Pasamos al 64, que ya os decía que esto del refrendo es una de las cosas más importantes. Los actos del rey serán refrendados o por el presidente del gobierno o por los ministros, o hay un caso, que ya lo hemos nombrado antes, que puede ser refrendado por el presidente del Congreso, que es el que recoge el artículo 99. Cuando pasados 2 meses, creo que era desde el primer discurso de investidura, no hemos encontrado presidente del gobierno, en ese caso el rey convoca nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Solo ha pasado una vez. Y de los actos del rey serán responsables las personas que los refrendan, es decir, estos que son los que cargan con la culpa. Teníais aquí una pregunta. Según la Constitución, los actos del rey serán refrendados por, estará fácil, presidente del gobierno únicamente, ministros únicamente, presidente del Congreso siempre, pues es la C que engloba a todos. Y 65, os decía que el rey está refrendado en todos sus actos, menos en un par de excepciones que aparecen por aquí. El rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa. ¿Veis aquí cómo diferencia la familia real, la casa real? Bueno, estrictamente en protocolos sí que hay una diferencia entre familia real y casa real. Para nosotros va a ser lo mismo. Y la distribuye, fijaros en la palabreja, libremente. Entonces, aquí no necesita ningún refrendo. Él es el que establece, pues para mi mujer va esta asignación. Imaginaos que son 100 millones de euros y dice, bueno, pues la reina se va a quedar con de esos 100 millones con 20 millones. ¿Habéis visto, por ejemplo, estos días? ¿Qué es lo que dijo el rey en su comunicado, en el cual se distanciaba un poco de su padre? Que le quitaba la asignación. Es que lo puede hacer libremente. Si antes estaba determinado de esos 100 millones, 30 van para el rey emérito, pues él ahora libremente puede decir, pues ya para el rey emérito no va nada, porque ese dinero
que recibe de los presupuestos se lo lleva directamente el rey, directamente Felipe, y Felipe decide cómo lo va a distribuir, y ahora ha decidido que a su padre no le va a distribuir, no le va a tocar absolutamente nada. ¿Qué otra cosa hace él de manera libre? Nombra y releva es cesa, nombra y cesa a los miembros civiles y militares que trabajan con él, que trabajan en la Casa Real. Entonces él es el que decide qué personas entran a trabajar en la zarzuela. Las dos únicas causas para las que no necesita refrendo. Bueno, pues ya os digo, cuidado con este título segundo porque también es un título muy preguntable. Os diría que os centraseis mucho y que tuvierais muy claro cómo es la sucesión, cómo es la regencia, la tutoría, el orden de regencia de tutoría, las características en cada uno de ellos y probablemente también en esta parte, en cómo se refrendan los actos del rey. De todos modos, como el rey, vamos a irlo viendo también a lo largo de los siguientes títulos porque nos va a volver a aparecer. Bueno, y hasta aquí esta clase sobre el título segundo de la Constitución. Espero que os haya servido.